Buenos días. Hace unos días hicimos una publicación acerca de la historia de la Celestina. Yo soy Gustavo. Como esta publicación tuvo mucha repercusión, además de esto, cuando la gente nos visita los fines de semana para compartir el almuerzo campestre, nos hace muchas preguntas en relación con la casa, la arquitectura y demás, decidimos hacer esta presentación para contarles un poco acerca de ello. La arquitectura, en este caso de una típica casa de campo argentino, tiene que ver con el aporte de diferentes culturas. En este caso podríamos mencionar entonces aportes que tienen que ver con la arquitectura colonial, con la arquitectura italianizante y con la arquitectura ferroviaria, que se van a ir dando en diferentes momentos y situaciones históricas de nuestro país. La arquitectura colonial, que es el término que coloquialmente utilizamos, en rigor se trata de la arquitectura que se realizó bajo la dominación española. Nosotros fuimos España, digamos, hasta, como todos sabemos, 1810. A partir de ese momento, España ya no representaba el progreso en el mundo, sino más bien el atraso. Por lo tanto, nuestros gobiernos ya empiezan a alinear más con Inglaterra en lo comercial, Francia en lo cultural, Italia, que ya aparecía con la moda y demás. Por lo tanto, a partir de la Revolución de Mayo, hay un gran periodo, podríamos decir casi hasta principios de siglo, donde todo lo que tiene que ver con lo español, con lo hispánico, se trató de invisibilizarlo, ¿no? Así que llegamos a principios de siglo con una corriente liderada a partir de un movimiento que se genera con Ricardo Rojas, con su obra Eurindia, donde todo tiene que ver con volver a nuestras raíces, y allí aparecen varias construcciones vinculadas con lo colonial y, bueno, se lo denomina de hecho neocolonial. En este caso, el aporte colonial donde se ve más claramente es en las terminaciones de las fachadas, donde aparecen estos arcos que se denominan arcos escarzanos, no llegan a ser un arco de medio punto, y las molduras, pero no son exactamente coloniales porque en la estructura general de toda la casa en ese momento no había la tecnología que permitiera, por ejemplo, tener columnas de metal como en este caso, ¿no? Después hay una impronta de la arquitectura italianizante, que es la arquitectura que entra a partir de 1830, ya estamos en la época de Rosas, en la época de los caudillos, Rosas, Urquiza. Son los primeros que traen arquitectos italianos para hacer sus casas, ¿no? Seguramente conozcan el Palacio San José en Entre Ríos o el Caserón de Rosas en Palermo, que ya no está, que estaba ubicado donde actualmente se encuentra el monumento a los españoles, ¿no? Bueno, esta arquitectura tiene un gran desarrollo en nuestro país, en las ciudades, en las zonas urbanas, es mucho más desarrollada y es mucho más simple en la zona rural, ¿no? Seguramente en las zonas urbanas van a encontrar, las van a distinguir porque tienen que ver con las balaustradas, las columnas, capiteles, bueno, ménsulas, etcétera. Y en el campo aparece simplemente con, bueno, dinteles o recuadros en los vanos de las puertas, cornisas. No aparece el típico almohadillado, que es esa imitación como si fuesen ladrillos o rayas que sí aparecen en las construcciones de capital. Y lo característico de esta época también es el color, que era el llamado rojo federal, que tenía que ver con bueno, la situación política, bueno, aunque en realidad entonces es un rojo punzón. Ahí va. Bueno, finalmente el aporte de lo vinculado con la arquitectura ferroviaria es consecuencia del modelo agroexportador que se inicia en la Argentina en 1860, básicamente hasta
1830, tiene que ver con el desarrollo de estas familias patricias que comienzan a desarrollar sus riquezas como consecuencia de lo producido en el campo. Es así donde se comienza a trabajar con los ingleses y en el desarrollo de la red ferroviaria que saca la producción agrícola ganadera al puerto y del puerto entonces a Europa. Por lo tanto, estas galerías son típicas de ese tipo de construcción de estación de tren, donde van a encontrar estas columnas de metal, que como les decía no son típicamente coloniales, ya que en ese momento no existía la posibilidad de esta tecnología, sino que eran de madera, y las cenefas de la flor de lis, que son las características más salientes de ese tipo de arquitectura, ¿no? Bueno, otra de las preguntas entonces que siempre sale, que ronda con esta situación también vinculada con la arquitectura, tiene que ver con si es una estancia, ¿no? En realidad, en líneas generales, la casa está construida con una tipología como una estancia del siglo XIX, pero obviamente no lo es. Las estancias son grandes extensiones de tierra que se fueron desarrollando como unidad de producción en la pampa húmeda, pero bueno, imitamos un casco de estancia. En realidad, el desarrollo de estas estancias empieza en 1820, y ya venía un poco de antes en relación con el desarrollo ganadero. De hecho, Rosas era un ganadero, ¿no? Se producía el tasajo, que era el producto era la carne salada, y bueno, estas familias que habían llegado de Europa poco a poco fueron encumbrando su riqueza hasta llegar a ser el granero del mundo. Y se llega, por ejemplo, en 1910 con el festejo del centenario de la Revolución de Mayo, con un festejo muy importante, donde lo que se quería mostrar era justamente el poder de este país. Pero bueno, también es bueno mencionar que no eran muchos los que recibían los aportes de la riqueza que este suelo les daba, ¿no? Detrás de escena había presos políticos, persecución, estado de sitio, es decir, para muchos no había demasiado que festejar. Así que, volviendo un poco al tema de las estancias, estas estancias surgen en principio como consecuencia, estos cascos de estancia, mejor dicho, surgen como consecuencia de las casas donde vivían los capataces y los encargados, y de a poco los dueños comienzan también a vivir ahí cuando aparecen las modas de disfrutar la naturaleza. Estas estancias que primero tenían esta impronta más italianizante, que tenían que ver con la casa romana, que era una casa que se desarrollaba justamente alrededor de patios para que pudiera disipar el calor, y empiezan a construirse estas construcciones típicas de estas grandes estancias, que eran más compactas, más del tipo normanda, que era mirando todo hacia adentro, que poco tenía que ver con la pampa húmeda, sino tenían que ver más bien con mostrar el prestigio social de determinadas familias. Por eso a las estancias hay que leerlas con cierto cuidado, ¿no? Porque si las pensamos desde el punto de vista social, todo lo que en ellas se invirtió verdaderamente resultan magníficas. Ahora, si las pensamos desde el punto de vista de todo lo que se invirtió y que podía haberse invertido en otros lugares, como por ejemplo en el caso de Vicente Casares, que fue uno de los primeros productores de leche en nuestro país y que apostó, digamos, al desarrollo de la industria y que otros no hicieron, podríamos evaluarlas como cuántos recursos que se usaron de una manera entonces equivocada. En síntesis podríamos decir que confluyen el aporte de diferentes y riquísimas tradiciones, lo colonial o neocolonial, la arquitectura italianizante y la arquitectura ferroviaria. Bueno, espero que les haya gustado esta reseña y esperemos recibirlos muy pronto aquí en La Celestina para disfrutar de nuestros días de almuerzo. Muchas gracias.